Bueno, ahora tenemos el siguiente problema, que es el número 66, siempre del libro de física de Bufa. Y el enunciado dice, un carro cohete experimental que parte del reposo alcanza una rapidez de 560 kilómetros por hora después de un recorrido recto de 400 metros en una llanura plana. Suponiendo que la aceleración fue constante, ¿qué tiempo tardó el recorrido? Inciso B, ¿qué magnitud tuvo la aceleración? Entonces, primero, como siempre, comenzamos identificando los datos que tenemos. Podemos ver aquí que menciona una rapidez de 560 kilómetros por hora. También nos habla de un recorrido recto de 400 metros en llanura plana. Y la pregunta, otra cosa clave que nos están diciendo es que parte del reposo. No nos están dando un dato numérico, pero partir del reposo es un dato importante. Entonces, ese sería el primer paso, identificamos los datos. ¿Y qué significa partir del reposo? Sí, partir del reposo lo que nos dice, lo vamos a escribir aquí, es que la velocidad inicial o la rapidez inicial va a ser igual a 0, la del carro cohete, ¿verdad? 0 metros por segundo. Luego nos dice que alcanza una rapidez final, esa sería la rapidez final, ¿verdad? Una rapidez de 560 kilómetros por hora. ¿Ok? Y que recorrió después de un recorrido de 400 metros. Entonces vamos a poner distancia recorrida, 400 metros. Y nos dice también algo importante. Nos dice de que la aceleración es constante. ¿Ok? Entonces, con esta información ya podemos comenzar a resolver el problema o identificar qué tipo de problema tenemos. Primero, en esta parte de los datos podemos ver que nuestra velocidad final está en unidades de kilómetros por hora, mientras que nuestra distancia está en metros. Entonces, pues aquí tenemos que pasar todo al sistema de unidades internacional, donde las unidades de la velocidad en el sistema internacional son metros por segundo, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho en otros videos, pero vamos a volver a practicarlo aquí, convirtiendo kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces sabemos que el factor de conversión de horas a segundos es en una hora hay 3.600 segundos. Y que si tengo las horas abajo, aquí dividiendo, entonces las voy a poner arriba para poder cancelarlas. Una hora, 3.600 segundos. Cancelo horas por horas y quedo con kilómetros por segundo, pero yo quiero metros por segundo. Entonces vamos a pasar los kilómetros a metros. ¿Sí? Y el factor de conversión sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Recordando que el prefijo kilo significa 1000. Entonces vamos a hacer en la calculadora 560 por 1000. ¿Sí? 560 lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 3600 segundos. Eso nos debería dar un resultado de 155.56 metros por segundo. ¿Ok? Esa es la conversión que necesitamos para la velocidad final. Ahora, ¿qué tipo de problema tenemos aquí? ¿Qué tipo de movimiento? Eso es importante reconocerlo en nuestros ejercicios. El problema habla de que es una llanura plana, o sea, estamos hablando de movimiento rectilíneo en una dirección. Pero podríamos tener dos tipos de movimientos rectilíneos, que son los que ustedes estudian en la clase. Lo vamos a escribir aquí, solo para tenerlo de recordatorio. Vamos a ver con rojo. Podemos tener movimiento rectilíneo uniforme o podemos tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos movimientos? En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. La aceleración es 0. Mientras que nuestra velocidad es constante, es decir, la velocidad no cambia, porque recordando, la aceleración, ¿qué es? La aceleración es un cambio en velocidad sobre tiempo. Si la velocidad no cambia, entonces esto va a hacer que la aceleración sea 0.
Entonces, en el movimiento rectilíneo esa es la característica. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad está constantemente cambiando y la aceleración es constante, ¿sí? Y velocidad está cambiando siempre. Entonces, ¿qué tipo de problema tenemos aquí? Directamente el problema nos menciona que tenemos aceleración constante. Eso significa que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y sabiendo eso es que nosotros podemos también identificar qué ecuación necesitamos utilizar. Entonces, aquí, vamos a ver, se me vino todo el libro. Voy a ponerles las ecuaciones que ustedes tienen en el libro. Estas son las ecuaciones que el libro menciona para la cinemática de aceleración constante. Estas que tenemos aquí. Las vamos a poner aquí en un ladito para identificar cuáles podemos usar. Aquí vamos a ver, no me cabe. Aquí lo vamos a poner. Y vamos a también, solo para que miren la diferencia, a traer la única ecuación que cumple para el movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Solo es una, solo es esta que tenemos aquí, que se puede escribir como la misma fórmula de la velocidad promedio, porque al final, si la velocidad es constante, entonces la velocidad promedio va a ser la misma todo el camino, ¿verdad? Entonces, la única ecuación que cumple para el movimiento rectilíneo uniforme es esta. Si ustedes ven, no tiene aceleración. Entonces, esta no es el caso que vamos a utilizar. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante, que es nuestro caso, ya tenemos varias ecuaciones. ¿Okay? Aquí se vuelve un poco más difícil, digamos, porque tenemos varias opciones de ecuación. Sí, pero tenemos que saber cuándo usarlas. Esta es simplemente una velocidad promedio, esta no la vamos a usar por ahora. Esta ecuación es una ecuación que está despejada para velocidad, depende de una velocidad inicial, de conocer el tiempo y de la aceleración. Esta es una ecuación para posición, depende de conocer posiciones iniciales, velocidad final, inicial y tiempo. Y esta también es una para posición, depende de conocer posición inicial, velocidad inicial, tiempos y aceleraciones. Y la última ecuación, si ustedes ven, no tiene tiempo. Entonces esta ecuación se usaría en los casos donde tenemos aceleración o andamos buscando aceleración, posiciones, velocidades finales, iniciales y no hay tiempo, ¿ok? No hay tiempo, no se nos da el tiempo. Entonces, una vez que ya reconocimos que este es nuestro caso, volvemos a preguntarnos qué nos están pidiendo en el problema, ¿sí? Vamos a poner paso número 2. Ya sería como la estrategia de solución, ¿verdad? ¿Ok? Aquí nos están pidiendo en el inciso A, ¿qué tiempo tardó el recorrido? Nos están preguntando por tiempo. Inciso A. ¿Qué tiempo? ¿Ok? Entonces, con las variables que yo conozco, que son velocidad inicial de 0, velocidad final de 155.56 y una distancia o posición, ¿sí? ¿Cómo o cuál ecuación tendría que usar yo de estas para encontrar el tiempo? ¿Sí? ¿Cuál de esas conviene usar para encontrar el tiempo que tardó el recorrido? Entonces, ahí tenemos que pensar un poquito, quizás, pero si ustedes notan, nosotros de estas ecuaciones, la aceleración no la conocemos, entonces esta no conviene usarla, esta no, esta tampoco, lo vamos a tachar por ahora, estas no, porque tienen aceleración y no conocemos la aceleración aún, ¿sí? Entonces solo nos quedan de opción, bueno, esta no la vamos a usar tampoco porque solo es un promedio, la vamos a tachar así, y digamos que solo quedan de opción estas. ¿Okay? Estas que tenemos aquí, solo que estas cuando tenemos unas velocidades promedio. Pero nosotros ya conocemos las velocidades inicial, que es parte del reposo de 0, y final. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, ¿ok? Para encontrar el tiempo. Entonces tenemos que... pero ahí hay un detalle, ¿verdad? Si notan, nos están pidiendo la aceleración, ¿sí? Nos están pidiendo calcular, no tenemos la aceleración, nos la van a pedir en el inciso B, ¿ok? Entonces vamos a resolver este problema al revés.
Vamos a resolver este problema al revés. Conviene resolverlo al revés, aunque el problema lo plantea así. Y vamos a mejor primero encontrar la aceleración, o sea, vamos a hacer el inciso B primero. El inciso B, que es calcular la aceleración. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer así porque nos dimos cuenta que si utilizamos esta ecuación nos haría falta siempre la aceleración. ¿Ok? Entonces, para encontrar, inicialmente, miren, buscamos aceleración, tenemos velocidad final, posiciones y velocidad inicial. No tenemos tiempo. Inmediatamente que reconozco que no tengo tiempo, entonces puedo ir a la última ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que no contiene tiempo. ¿Ok? Que me dice lo siguiente, la voy a escribir en esta forma. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por cambio en X, ¿verdad? Cambio en posición. O sea, X final menos X inicial. En vez del círculo a mí me gusta poner Y de inicial y F de final. Pero lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, ya sabemos que el problema dice que el carro cohete parte del reposo. Entonces eso significa que velocidad inicial es 0, este término se nos va, ¿verdad? Parte del reposo. ¿Qué más? Podemos decir que justamente en el momento que está partiendo el cohete, X inicial es 0. Entonces es como poner una referencia, ¿sí? Yo digo, bueno, va a partir desde aquí, X inicial es 0 y voy a empezar a analizar desde ahí en adelante. ¿Okay? Entonces la ecuación se nos reduce a velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, distribuimos este aquí, 2 veces la aceleración por X final. ¿Okay? Y vamos a despejar ¿para quién? Para aceleración. ¿Cómo despejamos? Bueno, la aceleración acá tiene multiplicando un 2 y un X final. Entonces, como están multiplicando, los vamos a pasar al otro lado, a la operación opuesta, que va a ser dividir. Entonces nos va a quedar velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces X final es igual a aceleración. ¿Ok? Ahí calculamos entonces la aceleración, tomando en cuenta que nuestra X final va a ser esta misma de distancia que escribimos acá. Ok, ya podemos sustituir los datos, entonces aceleración es igual a la velocidad final, que nos había dado 155.56 acá. Esto al cuadrado dividido entre 2 veces la posición final de 400 metros. Okay, ya todo está en el sistema internacional, metros con metros. Hacemos esta operación en la calculadora, ¿verdad? Con cuidado, paso a paso, hacemos 155.56, lo elevamos al cuadrado y eso lo dividimos entre 2 veces 400, perdón. Uy, sí, 400. O sea, 800. Y eso nos va a dar aproximadamente 30.25 metros por segundo al cuadrado, que es aceleración. Y ahí encontramos el segundo inciso, ¿verdad? Que es encontrar aceleración. Ahora que tenemos aceleración, sí podemos pasar al inciso A y encontrar el tiempo. ¿Okay? El tiempo, entonces, dijimos que lo íbamos a encontrar con esta ecuación. Entonces vamos a escribir la ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y despejamos para tiempo. Ya tenemos velocidad inicial, dijimos, parte del reposo. Entonces solo nos queda velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Despejamos para el tiempo. El tiempo tiene multiplicando la aceleración aquí. Entonces la aceleración va a pasar al otro lado a hacer la operación opuesta. Velocidad final entre tiempo es igual a aceleración. Sustituimos los datos y nos queda 155.56 metros por segundo sobre... despejamos para el tiempo, no para aceleración. Queda velocidad final sobre aceleración es igual a tiempo. Entonces el tiempo es igual a 155.56 metros por segundo, no es necesario el paréntesis, dividido entre una aceleración de 30.25 metros por segundo cuadrado. Y eso debería de darnos un resultado, al hacer este procedimiento en la calculadora, de 5.14 segundos. ¿Okay?
Con solo saber qué es tiempo, podemos directamente saber que la respuesta es en segundos, sí. Pero podríamos verificar también la consistencia de las unidades. Si ustedes ven el numerador, tenemos metros sobre segundos, divididos entre metros sobre segundos al cuadrado. Si convertimos esto en una sola fracción haciendo la división de fracciones, que básicamente es este método que algunas veces para recordarlo se le llama orejita, entonces si ustedes ven, acá se multiplica metros con segundos cuadrados, va en el numerador, quedaría metros por segundo cuadrado dividido entre lo externo sobre lo interno, metros multiplicados por segundos. Entonces si ustedes ven, se cancelan metros con metros y un segundo se cancela con un segundo y ¿qué queda? Segundos, lo que estamos buscando. ¿Okay? Y ahí vemos de que realmente las unidades son consistentes y nos queda justamente un tiempo en segundos. ¿Okay? Y eso sería todo. Eso sería el problema que teníamos del carro cohete que parte del reposo, donde primero hicimos una identificación de datos, convertimos lo que fue necesario, que fue la velocidad final de kilómetros por hora a metros por segundo, reconocimos que era un problema de aceleración constante, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde tenemos varias ecuaciones. Luego, una vez que decidimos cuáles ecuaciones usar, en este caso resolvimos el inciso B primero, por cómo tenemos las ecuaciones, encontramos la aceleración y luego con esa aceleración tomamos otra ecuación para despejar para el tiempo. ¿Ok? Y eso sería todo por este video.